detenido? No se puede. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Hoy vamos a abordar un tema polémico, controversial, indignante, ha causado indignación y podría causar incluso a varias mujeres una depresión semejante a tal grado que algunas de ellas se pueden arrancar la vida. Mire usted, todo empezó en los baños de las facultades de Ciencias y de Ciencias Políticas, de Filosofía, de Economía, de Derecho, en Ingeniería, en Contaduría, en todas las escuelas de la Universidad Nacional. Diversos individuos colocan cámaras ocultas para grabar a las mujeres, a las estudiantes y profesoras en los momentos en que están realizando sus necesidades fisiológicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta clase de personas que van a la Universidad Nacional, a la máxima casa de estudios donde se supone que llegan a adquirir conocimientos para mejorar la sociedad y terminan vendiendo imágenes como si fueran imágenes pornográficas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos individuos, estudiantes, hombres, que son los hombres del futuro, cuando en el presente están causando desgracia y tragedia? Muchas de ellas llegan a caer en tal depresión que renuncian a su vida académica, renuncian a su vida y simplemente desaparecen. Algunas, ya hemos visto, se han quitado la vida. ¿Por qué? Por la sorna, por la burla y por la mofa social de la que son víctimas una vez que sus videos salen a plataformas digitales pornográficas, que además, déjeme decirle, es un negocio multimillonario. Se les paga miles de pesos a estos individuos sin escrúpulos, individuos infames que colocan estas imágenes en estas plataformas. Para hablar del primer inculpado que ya cayó, ya fue en este momento investigado, vamos a dejarle como nombre Jorge N. para no revelar su identidad y no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía. Si los medios difunden la identidad de este individuo, se va a entorpecer la investigación y este individuo va a aprovechar esto para salir libre. Tenemos esta mañana aquí en el estudio a Rosalinda Penélope Pimentel, ella es vocera de Defensoras Digitales. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Agradecemos una vez más el espacio de tu programa, como siempre, Sororario, y pues estamos muy contentos de estar aquí contigo. Qué bueno, a mí también me da mucho gusto recibirte para que nos platiques de qué se trata, por qué este individuo sigue libre, a pesar de que ya fue reconocido por las víctimas. Ahora, déjeme decirle un dato. No es una estudiante, son más de 100 casos los registrados y en este momento pues le voy a decir lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Me están reportando que hoy ahí un grupo de mujeres, alumnas sobrevivientes de violencia digital, presentarán en un par de minutos denuncias correspondientes ante la autoridad en donde van a solicitar apoyo ante la negación de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estarán las alumnas sobrevivientes, como yo comento, son más de 100 casos, con la fiscal, con la fiscalía, ahí con el personal de la fiscal Ernestina Godoy. Y se espera que den posteriormente una rueda de prensa. Ya todos los medios de comunicación nacional se están dirigiendo a la Fiscalía para tener la información más fresca. Vamos a darle seguimiento puntual de lo que ocurre en la Fiscalía. Mientras tanto, aquí estamos y me da muchísimo gusto también presentar a la diputada del Partido del Trabajo, Lisette Clavel. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Mariana, encantada. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues ya se aprobó la Ley Olimpia después de muchos meses y años de lucha, no nada más en la capital del país, sino a nivel nacional. Ya hay más de 15 estados en donde la Ley Olimpia es una realidad. ¿En qué consiste? En castigar severamente a aquellos individuos que suban imágenes íntimas a las plataformas digitales sin consentimiento de las víctimas o que simplemente difundan imágenes íntimas de las mujeres. Rosalinda, tenemos entendido que son ya más de 100 mujeres. Ustedes tienen un registro en el Frente Nacional para la Sororidad y además tú perteneces a las Defensoras Digitales. En este sentido, ¿hay un dato aproximado del número que ustedes tienen con el número que tienen en la universidad? O a lo mejor en la universidad no tienen ningún caso registrado, pero ustedes sí. En efecto, la universidad no tiene conocimiento por el momento o cuando menos denuncias formales de las víctimas,
porque cabe destacar que desafortunadamente y dolosamente la universidad no ha querido tomar la denuncia de las estudiantes que fueron a denunciar ya con las autoridades universitarias a la UNAD, a la Unidad de Atención a la Violencia de Género en su escuela, y resulta que les dijeron que pues ellos no tienen ninguna responsabilidad, que la responsabilidad es del Ministerio Público cuando Ciudad Universitaria tiene un protocolo de actuación ante la violencia de género, cuando tiene una unidad de atención, y además de todo esto está ocurriendo al interior de Ciudad Universitaria y otras facultades como Acatlán, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente la Universidad Autónoma de México, me queda totalmente claro, porque tenemos casos en el IPN y en otros muchos lugares. Sin embargo, nosotras en efecto sí tenemos un registro de quienes nos apoyan con su confianza y nos dicen que están viviendo un proceso de violencia, y es donde nosotras podemos entrar a dar un proceso de contención y además de todo exigir a las autoridades condiciones para las denuncias. ¿De cuántos casos estamos hablando? Pues realmente que nosotras tengamos registrados podrían ser cientos. Y cientos. Podrían ser cientos, y no me voy a ir como caso por caso, porque otra vez sería revelar información que podría entorpecer los procesos que se van a vincular a proceso en la Procuraduría Capitalina, y que, por ejemplo, incluso por eso hacíamos este llamado el día de ayer, a que no subieran la imagen del agresor, porque esto entorpece el proceso. Sabemos que hay mucha avidez de información, sin embargo hacemos otra vez el llamado de no filtrar su nombre, no compartir su imagen. Estamos indignadas igual que todas, por supuesto, nos duele muchísimo lo que están viviendo las compañeras en la universidad, y justamente por eso hacemos un llamado a todos los medios de comunicación, a todas las compañeras feministas, a que no sigan reproduciendo estas imágenes, porque podrían entorpecer el proceso. Así es, entonces no hay que revelar la fotografía del individuo. Así es, porque además ni su nombre completo. Ni su nombre completo, porque tenemos un criterio de la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Ahora, me comentaban algunas víctimas con quienes yo he charlado que no es nada más un individuo. No. Es una industria. Es una industria, en efecto. Pero además de todo, como ya platicábamos contigo también, y que creo que ya es como toda una experta en el tema, no es un agresor solamente. En el caso de violencia digital, generalmente son el agresor primario, que es quien comparte o quien roba la información, pero también se suman, podrían ser cientos o miles de otras personas, a generar violencia sobre las víctimas de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Y cabe destacar que en este caso particular, la difusión de contenido no tiene nada que ver con el ejercicio del sexting. Claro. Esto incluso fue tomado sin el consentimiento de las víctimas. Claro, y bueno, por otra parte, ¿cómo cayó este individuo? ¿Ya le decidieron la huella, la pista, las autoridades lo cazaron? Lo encuentran en flagrancia. Justamente por eso es tan rápido el procedimiento que se lleva, ¿cómo se llama?, en el Ministerio Público, porque lo encuentran en flagrancia. Se hace la denuncia correspondiente ante las autoridades de la universidad. Afortunadamente esta vez el personal de vigilancia de la UNAM toma cartas en el asunto, no desestima lo que están denunciando las víctimas, y entonces se le vincula inmediatamente a un proceso interior de la UNAM, y después se le lleva al Ministerio Público para generar la denuncia correspondiente. Así es, mira, justamente me está escribiendo Olimpia Coralmelo, ella también va a estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Gracias a ella existe esta ley, a su valentía. Ella estuvo a punto de quitarse la vida en Puebla, luego de que un individuo filtró un video íntimo de ella. Y ella lo que logró fue, en vez de matarse, en vez de suicidarse, dijo: voy a salir adelante, vamos a demostrar que esto es injusto y que las mujeres no merecemos ser consideradas como mercancía. Gracias a ella existe ahora una ley en la mitad del país. En ese sentido, ustedes fueron parte clave, parte importante, diputada, para que esta ley en la Ciudad de México ya fuera una realidad. Así es, Mariana. Fíjate, justamente esta ley, que se le conoce como Ley Olimpia, por lo que señalas tú de esta chica Olimpia, se aprobó el 3 de diciembre y entró en vigor, se publicó en la Gaceta el 22 de enero. En esta ley me parece que lo más importante en esta cuestión es que la violencia digital es una de muchas formas de violencia contra las mujeres,
y que aún hay muchos pendientes por atacar en ese sentido. Pero también lo que acabas de decir es cierto, y justo Rosalinda nos explicaba muy detalladamente, muy didácticamente, el hecho de la importancia de la denuncia. Si no hay denuncia, no hay posibilidad de castigar. Entonces es muy importante en este caso hacer el llamado a que si ya estamos con el entramado jurídico y la posibilidad de denunciar este tipo de delitos, este tipo de cuestiones, me parece que es muy importante exhortar a quienes son víctimas de ello a poder denunciar. Para denunciar hay muchas formas y ya no implican, en ese caso también en la Ciudad de México, ya no implican tanto la situación de la revictimización. ¿Por qué? Porque ya tampoco es necesario acudir exactamente al Ministerio Público. La atención a las víctimas está disponible a través de la denuncia digital en el portal denuncia digital cdmx.gov.mx y ahí podemos iniciar y eso evita ese primer contacto o ese choque que revictimizaba a las personas, ¿no? Entonces me parece que podemos hacer un énfasis muy grande en que habiendo ya la ley es importante la denuncia. No, y además algo muy importante que hay que destacar esta mañana. El día de ayer estuvieron aquí presentes en esta mesa Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, y también la subprocuradora Nelly Montealegre. Lo que ellas comentaron es que con el nuevo modelo integral de atención a las víctimas, el victimario y la víctima no volverán a estar frente a frente nunca más, y que nunca más se va a subir en la misma patrulla, en este caso al violador o al agresor sexual, con la víctima. Un paso muy importante de acompañamiento y de verdadero interés que se tenga. Esperemos que se cumpla, que se haga real, porque usted sabe bien cómo se las gastan luego. Ya hemos tenido malas experiencias con los ministerios públicos a lo largo de todo el tiempo. No es de este sexenio ni del anterior, es de toda la vida, en donde las mujeres pues han tenido que pagar el plato roto en una sociedad violenta. Vamos a regresar, por supuesto, con este tema. Vamos a poner sobre la mesa la calidad en la que está, cuál es su situación jurídica de este individuo que ya cayó, que se trata del primer inculpado por violencia digital. Ya lo escuchamos a Rosalinda, que fue agarrado, fue sorprendido en el momento en que él estaba grabando a una víctima, y esto es muy importante porque quiere decir que la investigación, que las autoridades, la policía de investigación sí está detrás en este caso, así que posteriormente esperemos tener a la procuradora, a la fiscal ahora, a la fiscal Ernestina Godoy. La procuradora en ese entonces ya estuvo con nosotros el año pasado aquí en este programa, en donde hablamos también de violencia contra las mujeres. La esperamos tener también muy pronto de nuevo para que nos comente cuál va a ser el reto de la Fiscalía respecto a cómo será ahora el combate a esta clase de delito. Es un delito, como yo le comento, que pertenece a una industria. Entonces, bueno, vamos a hacer esta pausa con esta reflexión importante esta mañana de qué es lo que está detrás, quién está detrás de esta industria cruel de la pornografía, entre comillas, que no es otra cosa que simplemente tomar imágenes de mujeres que están paradas esperando un vagón del metro o en su escuela, teniendo una actividad normal, en este caso realizando una necesidad fisiológica. Imagínese usted cómo fue sorprendido este individuo adentro de los baños de mujeres y vendiendo las imágenes. En fin, algo está ocurriendo en la mentalidad de los jóvenes. Tenemos que hacer una profunda reflexión sobre esto. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto. Le estamos ofreciendo a usted en esta mañana una primicia particularmente relacionada con lo que están haciendo en este momento todas las integrantes del Frente Nacional para la Sororidad allá en la Fiscalía. Están reunidas Olimpia Coral, Frida Gómez y el resto de mujeres que pertenecen también a Defensoras Digitales, junto con las víctimas sobrevivientes de la violencia digital, no nada más en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya escuchamos a Rosalinda Pimentel esta mañana, estamos hablando de cientos de casos. ¿Cuánto cuesta cada video que estos individuos suben a estas plataformas digitales? ¿Cuántas plataformas existen? La vez anterior teníamos un registro de 1,400. Ahora, ¿cuántas tienen, Rosalinda? Más de 2,000. Más de 2,000 plataformas, porque cabe señalar que cuando decimos que está sucediendo esto, el morbo
de la sociedad hace que busquen, y obviamente la búsqueda motiva más la comisión del delito. Desafortunadamente, precisamente por eso siempre nosotras manejamos protocolos mínimos, no decimos publica, reporta esta página de Facebook, de Instagram, de Twitter de forma pública, sino lo hacemos por medios privados, y sobre todo con las compañeras que sabemos que van a actuar y que no van a abrir la plataforma, porque si no tenían conocimiento de esa plataforma, lo que hacen es lo hacemos público y obviamente repunta la violencia contra las mujeres. ¿Y cuánto pagan por estas imágenes? Es decir, este individuo que grababa cada video, ¿cuánto cuesta este video en el mercado negro de la pornografía? Es que puede variar desde los 50 hasta los 500 pesos, dependiendo de quién está en la imagen, dependiendo de dónde sea, dependiendo de la edad, porque este tema no solamente es mujeres adultas, como decíamos, no solamente son imágenes, como bien lo pusiste en la mesa, de contenido íntimo sin consentimiento proveniente de sexting, sino este tema de grabarnos mientras estamos haciendo nuestras actividades ordinarias. Estamos en el metro paradas, estamos en el autobús o estamos incluso en un baño haciendo nuestras necesidades fisiológicas, y todo esto tiene un valor agregado en el mercado, porque incluso hay quien busca por categorías el hacerse de este tipo de imágenes. Explícame brevemente cuáles categorías has encontrado en esas plataformas. Por ejemplo, encontramos las de Lady Oxxo, en donde el solo hecho de ir a, ¿cómo se llama?, recargar tiempo aire a una tienda de conveniencia te pone en riesgo. Encontramos, por ejemplo, etnoporno, en donde son las mujeres que son de comunidades indígenas o que están, por ejemplo, en vía pública vendiendo, amamantando bebés, o que se les levanta la falda. O metro, por ejemplo, en donde el solo hecho de ir subiendo las escaleras nos están fotografiando desde abajo, por debajo de la falda o por debajo de la falda, fuera de las escuelas, y podemos así enumerar cientos de prácticas de violencia, que es muy importante reiterar, de violencia contra las mujeres, contra las niñas y de todas las edades. Ahora mire usted, si usted todavía no ha comprendido, no ha entendido, no ha tenido información certera, adecuada sobre lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional, le voy a comentar por qué las mujeres están protestando. ¿Cuántas categorías has encontrado exclusivamente de la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, podemos encontrar por facultad, podemos encontrar por calidad incluso, porque niñas de 10, niñas de 8, y estas calificaciones se las dan de acuerdo al estereotipo de belleza que se supone debemos cubrir las mujeres. Pero también está la exnovia o los packs de la Facultad de Conta o de arquitectura, en fin, o sea, innumerable número de categorías en las que podemos encuadrar estas conductas violentas. No, bueno, usted se mete a estas plataformas terribles, ¿no?, que incitan y que son totalmente una agresión directa a las mujeres, y por escuela hay una especie de catálogo. Imagínese usted qué mente tan torcida tiene que ser para estar metiéndose a esas páginas y para estar vendiendo estas imágenes, diputada. Sí, Mariana, fíjate que justo esto que estaban mencionando me lleva a la reflexión de que por qué en una casa de estudio es donde se está dando esto. Y pues no nos lleva más que a concluir que estamos en una sociedad ya con carencias afectivas personales muy profundas, con una cercanía a la tecnología de manera irresponsable. Entonces me parece que no todo recae en la casa de estudios. En este momento estamos hablando de la UNAM, pero si nos metemos a fondo estoy segura que en todas las escuelas existe, en todos los niveles educativos puede existir, y esto nos habla de la formación que no solo corresponde a los maestros y a las escuelas. Esa formación viene desde casa y habrá que buscar la forma de cambiar esta situación. El tema de los precios que se pagan o la industria cómo gana, pues gana tanto por el que los vende como por quienes los compran. Entonces es una doble ganancia a partir de una persona que no está ofertando ese trabajo o que no está en esa condición. Claro. Lo están haciendo ilegalmente, están lucrando con otra persona. Eso es muy importante también de mencionar, y que eso implica dos partes, ¿no? Tanto la persona que lo estaba haciendo, como el caso de este chico, que además regreso un poco al tema personal y familiar, ¿no? O sea, la edad que tiene esta persona que fue detenida por hacer eso es una edad muy corta.
y es un delincuente a una edad corta. No estamos hablando de un menor de edad, pero que ya está en una posición delictiva. Me parece que también que es muy importante recalcar el hecho de que tenemos que tener una cultura de Internet, una cultura de la tecnología mucho más educada y mucho más controlada también para ello. Y no me refiero solo al control parental que ejerzan los padres sobre los hijos, sino al control que nosotros mismos tengamos de nuestros dispositivos, de nuestro acceso a Internet. El ser víctima no significa que tengan que cancelar su uso de Internet, por el contrario, debe de ser selectivo y debe de ser muy bien llevado a cabo. Hay un estudio, el estudio más reciente del INEGI habla del acoso sexual en el 2017, el acoso o ciberacoso que pueden sufrir las personas, y siempre las mujeres son más víctimas o más sujeto de víctima de ello, ¿no? Están más expuestas a sufrir ese acoso y reciben insinuaciones o propuestas sexuales con 30.8% declarado por ellas mismas. Es un número muy alto. Contra el 13.1% de los hombres. Es decir, la mujer es mucho más expuesta a eso, mucho más pues débil ante esta situación, y por ello requiere de muchas cosas, y en el Congreso tenemos que hacer lo suficiente y lo preciso para dar este acuerpamiento a la mujer, ¿no? No, pues qué importante tu cifra que nos has traído, diputada, 30% contra 13%, porque también los hay, también hay individuos que también toman fotografías a otros hombres. Esto es una industria, no crea que usted nada más puede encontrar algo, pero lo peor de todo, mire usted, aparte de que nos vulneran a las mujeres, también se meten con lo que más duele, los niños y las niñas. No es nada más para la comunidad adulta, y todo esto que estamos viendo, pues solamente nos puede revelar que la sociedad está en descomposición. Si un individuo que acude a la máxima casa de estudios de nuestro país, en donde se preparan los mejores profesionales de México, comete esta vileza a esta edad, imagínese usted lo que podrá hacer el día de mañana, cuando ya tenga más poder económico o una posición de poder político. Este individuo, pues, ¿a qué se va a dedicar? Va a usar la política para sus fines personales y su enriquecimiento ilícito a costa del sufrimiento de las mujeres. Sobre todo, ¿qué podemos hacer con estos individuos, diputada? Ya sabemos que la ley, castigar a todos, no va a ser posible. No podemos llenar las cárceles de jóvenes estudiantes que se dediquen a cometer estas vilezas. ¿Qué se debe hacer? Pues mira, me parece que tenemos que tener una política pública de largo plazo, no actuar conforme al contexto. Es decir, no porque esté sucediendo esto en una escuela o porque esté sucediendo en un determinado momento tengamos que hacer leyes que solo atiendan la particularidad. Me parece que en el caso de la mujer tenemos un pendiente legislativo. En la Ciudad de México, a pesar de ser ciudad de vanguardia y tener, vamos a decir, de las mejores legislaciones al respecto, todavía hace falta mucho por hacer. Te enumeraría algunos de los detalles que están pendientes ahorita. De acuerdo al artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, todos los productos legislativos, cuanta ley se haga, debe de realizarse con perspectiva de género. Eso tenemos que hacerlo, y eso está muy revisado por la comisión que atiende este tema. Esto se debe de traducir en que todos los dictámenes tengan que tener una perspectiva de cuidado respecto a la mujer. No solo es el lenguaje, sino el cuidado. Las iniciativas de registro de asesores sexuales y el banco de ADN presentado por la jefa de gobierno me parece que es un pendiente que tenemos que sacar cuanto antes. ¿Por qué? Porque de esta condición técnica o tecnológica que se está dando, es una línea muy delgada la que lleva al tema de agresión sexual. Pero si tenemos registro de agresores sexuales y banco de ADN, no es solo para las mujeres, bien lo decías, hay agresores sexuales masculino a masculino o femenino a femenino que tenemos que estar revisando que no se vuelva a dar. Tenemos en materia de defensa para las mujeres, hay una iniciativa presentada por la diputada Gabriela Quiroga, que busca una ley para la atención integral del cáncer de mama y que busca que tengan atención incluso después de la rehabilitación del cáncer. Tenemos al diputado José Aboitizaro, quien ha estado promoviendo una modificación al Código Penal para imponer penas al patrón que contrate los servicios de una mujer con menor salario que el del hombre. Y tenemos así una infinidad de iniciativas, por ejemplo, una férrea defensora de estos temas, de la diputada Paula Soto Maldonado, que ha metido muchas iniciativas al respecto. Pendientes tenemos muchos, y diría que todos de acuerdo al artículo 80 del reglamento. No, pues es que ya ve, si finalmente en todos los ámbitos hay una desventaja
hacia las mujeres. Y todavía hay quienes se quejan y dicen, miren esas revoltosas, se quejan de todo, pero vea usted, aquí tiene la diputada los datos, los números no mienten y además las iniciativas pendientes. ¿Cómo evalúas rápidamente las acciones de la jefa de gobierno desde que las recibió a ustedes y que les pidió una disculpa? Creo que desde que nos recibió a nosotras, en el caso específico de Ley Olimpia, hemos tenido una respuesta afirmativa y sumamente sororaria de la jefa de gobierno, sumamente empática, porque ha entendido de qué va el tema de la violencia digital. Ha entendido y le ha quedado totalmente claro que la violencia digital se tiene que tratar como un ámbito más de la vida social, cultural, pública de las personas en esta Ciudad de México. Sin embargo, o sea, si tú me preguntas que con la voluntad de la jefa de gobierno se va a hacer todo, no. La verdad es que, como bien lo dice la diputada, los pendientes que hay en materia de impartición legislativa y social. Legislativa, social, de política pública, de capacitación hacia los servidores y servidoras públicas. El acto de revictimización, de violencia institucional, sigue siendo grave, sigue siendo lamentable. Por ejemplo, la violencia simbólica o la violencia psicoemocional sigue siendo un tabú para las autoridades porque no tenemos vinculaciones a proceso por ese tipo de violencias, porque se sigue pensando que si no tenemos el golpe encima, si no hay una evidencia tangible de la violencia, no está pasando nada, aunque las mujeres terminen suicidándose, que era el caso específico de Ley Olimpia y otras tantas violencias en donde las mujeres viven acoso. Y de esto que hablabas, que por ejemplo, esta vez, ¿no? Es un tema de comercio sexual con las imágenes. Pero también, por ejemplo, la violencia familiar, en donde empiezan a pelear la guardia, custodia, sobre todo la pensión alimentaria de los menores, es significativo porque los hombres, las exparejas, los padres de esos hijos se atreven a poner en una carpeta de investigación la vida sexual de sus parejas y es más, se atreven a mandarle las imágenes a sus propios hijos para ejercer una violencia contra estas mujeres. Y eso también ocurre, algunas mujeres también envían esos videos, en fin, o sea, también hay que revisar caso por caso, pero la violencia es un hecho que existe, sin duda las mujeres la terminamos pagando muy caro. Por supuesto. El compromiso social que tenemos, pues los medios de comunicación tiene que ser inherente, tenemos que abrir micrófonos ante esta problemática, hacia la reflexión, invitar a la sociedad a tomar cartas en el asunto, a revisar y a vigilar lo que ocurre en sus familias, adentro de su casa. Recuerde usted que es la principal y la primera instancia social en donde se genera violencia, pues es en la familia. Así que bueno, mucho tenemos que pensar, que repensarnos como sociedad hacia dónde queremos ir. Vámonos a una pausa con esta reflexión, ya volvemos, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es hoy a las 5 de la tarde, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto, estamos transmitiendo en vivo y el tema en la mesa es el primer vinculado por violencia digital en la Ciudad de México, un hecho que ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha desatado una movilización estudiantil sin precedentes. Muchísimas estudiantes y profesoras junto con trabajadoras de la máxima casa de estudios están organizadas exigiendo ya un freno a la violencia que se registra en su contra. Estamos hablando de tan solo un caso que ya cayó en manos de la justicia y que por fortuna fue sorprendido mientras estaba cometiendo el delito en uno de los baños de la universidad. Entonces, pues tú ya puedes comprender, Rosalinda, por qué están evidentemente las universitarias tan indignadas, tan enojadas con esta rabia con la que han salido a protestar. Por supuesto, están indignadas, están enojadas porque no se ha tomado con seriedad el tema de la violencia de género contra las mujeres en las instituciones educativas. Y en efecto, no solamente es la UNAM,
pero la UNAM tiene incluso ya herramientas necesarias para atender este tipo de casos, no solamente en el caso de violencia digital, sino todos los casos de violencia de género, y se siguen desestimando las denuncias de las estudiantes, de las maestras, de las administrativas, etcétera, y se sigue pasando por alto la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que tenemos en esta Ciudad de México y que además de todo está obligada a cumplir la UNAM. Claro, y en este momento están muchos medios de comunicación ya en la Fiscalía esperando la salida de Olimpia Coral Melo, Frida Gómez, todas las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad que están ahí en ese momento, donde van a ofrecer una rueda de prensa. Así es, y justamente la idea de ofrecer esta rueda de prensa también es otra vez hacer los llamados necesarios a las autoridades correspondientes para que no se genere más violencia a las víctimas que ya están viviéndola, que ya están intentando denunciar, que están intentando hacer justicia en cada uno de sus casos. Bueno, diputada, pues en todo este contexto, que ya hemos hablado de cuál es el contexto, y aquí en esta misma mesa de Agenda y Contexto le hemos presentado a usted puntualmente desde el año pasado todo lo relacionado con la Ley Olimpia. ¿Qué opinas, diputada, sobre el registro de agresores como lo busca la jefa de gobierno? ¿Cuándo podríamos ya tener esto? No sé si puede ser en las próximas semanas, meses. ¿Cómo ves el andamiaje que hay detrás jurídico y legislativo? Claro, mira, yo creo que a partir de la declaratoria el año pasado de la alerta de género, que tiene por objeto acordar e implementar acciones de emergencia para garantizar el cese a la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, me parece que esto es uno de tantos acciones que se deben de tomar. Me parece importante, fue declarada la alerta de género, no ha sido levantada, eso es un paso importante porque tenemos que estar en alerta. Segundo, hace 2 días se inauguró una unidad especializada dentro de la Fiscalía General para la atención a las víctimas de delitos sexuales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces ministerios públicos no preparados para atender este tipo de delitos. Y este tema del registro de agresores implementado que fue enviado como iniciativa de la jefa de gobierno, me parece que es una tercera acción de muchas que deben de venir, en donde los nombres de los agresores sexuales deben y pueden ser, pero ojo, que ya sean condenados, es decir, que ya se haya probado que sean agresores sexuales, claro. Entonces sí ingresar un registro que tenga esa posibilidad, como lo del banco de ADN, los dos tener ese registro para que las víctimas y los jueces tengan la oportunidad de consultar con un clic si se trata de una persona que está reincidiendo en un delito, si se trata de una persona que ya cuenta con ese tipo de antecedentes, y entonces de ejercer un criterio mucho más veloz para brindar justicia a la víctima. Tener esa posibilidad va a ser muy importante porque, bueno, a través de esta iniciativa es el gobierno de la Ciudad de México el que se va a asumir una obligación muy fuerte de tener ese registro, porque, bueno, tiene que organizarlo, tiene que elaborarlo, tiene que tener implementar que esté disponible en todas las agencias de ministerios públicos, tendrá que mantenerlo actualizado y evaluar su funcionamiento. No es algo sencillo tener ese registro, pero sí es un avance muy importante y yo creo que estaríamos en condiciones de tenerlo listo para este periodo de sesiones. Claro, bueno, generalmente, Rosalinda, tú sabes, cuando hay un caso de este tipo en una familia, muchas veces la familia se reúne para apoyar a la persona inculpada, a pesar de que sí fue culpable. En este caso fue hallado culpable este individuo en la Universidad Nacional, que fue detenido pues mientras cometía este acto delictivo. Sin embargo, pues la familia usualmente, no digo que todas, pero muchísimas familias protegen al individuo en lugar de hablar con él y de preguntarle qué fue lo que hiciste, qué estás haciendo, por qué lo cometiste, qué te pasa. ¿Cómo deberían actuar en este caso la familia de este individuo, como todas las familias que están involucradas cuando tienen un hijo así? Pues es muy importante esto que comentas. La naturalización de la violencia de género contra las mujeres es un tema gravísimo en México y que justamente se disculpa al agresor mientras se culpabiliza a la víctima, ¿no? Seguimos en estas conciencias patriarcalizadas en donde nosotras tenemos la culpa por estar fuera de la casa, por estar a cierta hora, por vestir de cierta manera, no así los agresores. Siguen educando a las mujeres, nos siguen educando a nosotras para cuidarnos y no a ellos para respetarnos. Mientras sigamos en esa lógica de disculpar las conductas de los hombres porque así ha sido,
mientras sigamos diciéndoles que pueden hacer lo que quieran y que además de todo nosotras somos objetos y tenemos códigos de comportamientos específicos derivados de los roles de género, derivados de la naturalización de la violencia, vamos a seguir en las mismas plataformas. Por ejemplo, yo tengo un hijo y se lo he dicho miles de veces, si tú llegaras a ser un agresor, si alguien te va a, acusar de algo, la primera que te va a poner a disposición soy yo. ¿Por qué? Porque le tengo que dejar claro que hay cero tolerancia a la violencia de género, que a una mujer la tiene que respetar. No tiene permitido, dentro de mi lógica, el ejercer violencia contra ninguna mujer. Y él lo ha dicho, o sea, si yo hiciera algo en contra de una mujer, la primera que me pondría a disposición de las autoridades sería mi madre. Y es verdad, o sea, no por eso, como le he dicho, no por eso te dejaría de querer, pero también te haría responsable de tus actos en el momento en que tienes que hacerlo. Porque en esa lógica entonces desmontamos el mito de la naturalización de la violencia y dejamos de ejercer presión sobre las víctimas, porque quien tiene que hacerse responsable es el agresor. Nosotras tenemos que vivir libres de violencia y para eso es indispensable que se nos deje de culpar de la violencia que vivimos. Bueno, me hace recordar algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él ha insistido en que las madres hablen con sus hijos para evitar que caigan en las redes de la criminalidad. Esto ha desatado posiciones a favor, posiciones en contra, incluso memes, en fin, lo que sea, pero de verdad que es la familia el primer círculo social en donde si se les permite esto, continuarán haciéndolo. No me imagino en este momento lo que ha de estar viviendo la familia. Tengo entendido que este chico está libre. Está sujeto a proceso, sí, pero en libertad. Claro, está sujeto a proceso, pero en libertad, toda vez que en México, en la Ciudad de México, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es algo que se debe de respetar en el debido proceso. De lo contrario, estarían incumpliendo los derechos humanos del agresor, porque aunque sea un agresor, sigue siendo una persona. Y además de todo, el protocolo de atención en estos casos establece que se le vinculará a proceso porque se encuentran los elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación y la vinculación. Pero no es un delito grave ni un delito de persecución oficiosa la violencia digital en México. Por lo tanto, el protocolo establece que el señor va a vivir su proceso en libertad con las medidas cautelares suficientes. No lo dejaron libre, está vinculado a un proceso y en este momento no hay elementos suficientes para mantenerlo bajo prisión. Pero lo agarraron, le echaron el guante en flagrancia, es decir, mientras estaba cometiendo el delito. Por supuesto. Sin embargo, el procedimiento legal que se debe seguir en este caso es justamente iniciar la carpeta de investigación, tomar las medidas cautelares suficientes y viviría su proceso en libertad. Ah, sí, o sea, sí, ¿qué tipo de condena? Porque la ley Olimpia establecía años de prisión. Por supuesto, pero una vez que se entienda que él es culpable, entonces se le impondrá una pena privativa de la libertad por la conducta delictiva que está realizando. Sin embargo, en este momento, como no es un delito de persecución oficiosa, no vivirá su proceso encarcelado. Bueno, diputada, ¿cómo quedó finalmente la ley Olimpia en la Ciudad de México? ¿Cuál es la meta inicial? Se decía que más de 5 años en prisión para quienes hayan cometido este tipo de delitos digitales, violencia digital explícita. Así es, sí quedó más o menos en esos términos, pero lo que dice Rosalinda es muy importante. Hay que cumplir los procesos jurídicos y cada uno de sus pasos. Por ejemplo, este chico en este momento ya tiene las medidas cautelares, aunque está enfrentando esta parte del proceso en casa, o bueno, vamos a decirlo en libertad, lo que no puede hacer es acercarse a la víctima. No tiene que mantener distancia, tiene que tener una serie de cuidados y tendrá que estarse presentando cada determinado tiempo para garantizar que se encuentra presente en el proceso. Probablemente, dadas las circunstancias, es factible que pueda resultar culpable y entonces sí ya podría entrar al proceso, pero es importante eso y voy a decirlo porque en el Congreso es muy difícil y es muy grande la responsabilidad que se tiene. Lo decía Rosalinda y aclaraba, es una persona, se trata de un ciudadano, tiene derechos
Y en ese caso, los derechos nosotros que tenemos que tutelar son los derechos de las personas. Y ya sea que haya violencia digital, sexual, física, la que sea, a todos debemos de tratarlos como personas. Sí, reconociendo esa condición de desventaja de la mujer, de los niños, de los ancianos, hay poblaciones que están en desventaja. Nosotros tenemos que cuidar mucho los derechos de las personas. Y en ese sentido decir que, bueno, me parece muy importante también recalcar que no solo las mujeres somos víctimas, insisto, a partir de los hombres, ¿no? Yo misma hace unos meses sufrí de una suerte de condición en la que una persona, una mujer, circula con diversas autoridades fotomontajes con mi cara, otro cuerpo, etcétera, posiciones, haciendo alusión a que yo no era una persona confiable, y fue otra mujer. O sea, ya te hicieron un pack. Sí, claro. O sea, bueno, Y la fue diputada, otra mujer. en fin, ¿sabe que a muchas de nosotras nos ha pasado? Sí. ¿Y sabe qué se siente? De verdad, piensa usted, la diputada es famosa, es diputada, tiene un cargo, ya le acaban de hacer un pack. Otras muy famosas les hacen packs, como fotomontajes, videos, meten voces. Con el simple hecho de que digan, es la diputada aunque no sea ella, Sí. ya es un daño. Así es. La suplantación de identidad, o sea, son medidas terribles. Es por eso que tenemos que reflexionar mucho sobre esto que nos está ocurriendo, porque bueno, a lo mejor yo no soy ese cuerpo, pero ponen a Maribel Guardia o a Hielo o a quien sea, y ponen tu cara y andan vendiendo la imagen, porque de lo que se trata es de vender tu imagen. Recuerda, estamos en una industria terrible de pornografía y pues ellos son los que tienen la sartén por el mango con esta impunidad campante en diversos países del mundo. Es un negocio internacional y esas plataformas, más de 2,000 plataformas que ya tienen detectadas las defensoras digitales, pues están trabajando en este momento mientras usted y yo hablamos, y usted no sabe que ya están estas imágenes suyas en algún lugar de la Ciudad de México, donde no está haciendo más que absolutamente nada, más que quizá en la fila de las tortillas, en el metro, entrando a su trabajo, y ahí están. Es algo muy fuerte. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos después de esta reflexión. Estamos transmitiendo en vivo el tema en la mesa, el primer vinculado por violencia digital en la Ciudad de México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. Nos acaba de dar una revelación muy importante la diputada Lizeth Clavel. Ella también ha sido víctima de violencia digital, pero en su caso, como es diputada, también cabe este fenómeno, este problema, como violencia política, ya que vienen las elecciones próximamente, 2021, y seguramente algunos adversarios políticos o alguien que esté en tu entorno ha cometido esta vileza contigo. Cuéntame un poco cuándo fue que te enteraste de este video, cómo te llegó a ti. Bueno, mira, fue más o menos en octubre o noviembre, y yo me entero leyendo una revista de circulación nacional donde hay unas declaraciones en teoría anónimas, donde dicen que se cuenta con que hubo un desacuerdo político entre otras personas y tu servidora, a partir de que sufrí un desaire y que había videos, había fotografías con contenido sexual míos y que estos habían sido distribuidos. Cuando esto sucede, me lo anuncian, pues, me anuncian que lo están haciendo, y después me entero que en un caso jurídico que estábamos llevando a cabo para conformar una asociación política, un instituto político, lo que hacen es distribuir a cada uno de los jueces, magistrados, vocales, etcétera, o sea, fíjate, además ni siquiera fui la protagonista. El tema es que soy el medio para desacreditar a otra persona, ¿no? Donde dicen, esta persona se dedica a hacer esto con ella, cuando ni siquiera era algo real, y empiezan a distribuir fotografías y videos entre las autoridades para tratar de sesgar un poco la definición que iban a tener, ¿no? Como bien dices, se trata de violencia política, se trata de... Bueno, pues calculo que al menos 50 autoridades tuvieron acceso a esa información, y si forjó o no forjó un criterio en sus dictámenes, bueno, pues no lo sé,
pero efectivamente es algo que sucede y lo que te digo, ¿no? Fue bajo instrucciones de otra persona del sexo femenino, ¿no? Sí, en este caso, una mujer filtró esas imágenes y hizo un montaje con tu rostro. Así es. Bueno, ¿qué ocurrió con esta persona? ¿Está sometida a proceso? ¿Qué ocurrió con ella? No. En esto, como es algo que no, es en los procesos hay que poder probar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo tenía que haber recabado, que alguna de las autoridades me hubieran dicho, sí, efectivamente esto me llegó y me llegó de tal persona para poder reunir las pruebas. Sí, efectivamente, ¿no? Es ahí donde, lo que mencionan, ¿no? La imposibilidad práctica de hacer muchas veces justicia a partir de cómo está conformado el andamiaje para ello. Víctima de violencia digital, diputada, ¿cómo sobreviviste a esto? Pues bien, la verdad es que uno tiene que saber que cuando está en esto se puede exponer a ese tipo de cosas con mucha vinculación familiar, con mucha vinculación entre los que podían ser los primeros afectados, que muchas veces no es solo uno, sino que es la familia la que se ve afectada en ello, y también un poco el tema de saber ir desgranando cada una de las partes, haciendo la investigación, dijéramos, uno por propio derecho, ir viendo para saber de dónde viene, cómo viene y por qué viene, y también desmontando a partir de los historiales de cada uno. Claro, en tu caso, Rosalinda, ¿cómo te afectó a ti? También fuiste víctima de violencia digital. ¿Cómo te afectó a ti? Tú estabas compitiendo o estabas aspirando por una posición, eres activista, ¿nos puedes contar tu experiencia? En efecto, en mi caso, pues es la difusión de un video en donde cuando a mí me lo mostraron se oían cosas, pero no se veía nada. Realmente era un tema totalmente burdo, porque lo único que hicieron fue poner mi nombre en un video que pudieron haber comprado en el metro, cortarlo y decir que ese era un video sexual mío, y se utilizó para bajarme de la contienda de un espacio político. Y al final del día, si me preguntas, o sea, podría yo estar muerta de la risa, pero no así mi familia. ¿Tu hijo te dijo algo, sí, no? por supuesto, o sea, para mi hijo sí fue un golpe, porque además de todo, cuando eres feminista también estás en el ojo del huracán permanentemente, porque estamos a favor de la interrupción legal del embarazo, estamos a favor de todos los derechos para todas las mujeres, etcétera. Y entonces el estar tanto tiempo en la sobreexposición no es tan sencillo, y obviamente para tu familia no es fácil, porque al final del día tú puedes asumir los costos políticos, como ya lo dice la diputada, pero no lo tiene por qué afrontar tu familia. Tu familia no es corresponsable de las acciones que tú haces, pero tampoco tiene por qué ser blanco de la violencia, como pasa con muchas mujeres, ¿no? Incluso en un proceso familiar. Bueno, oye, ¿y qué pasa cuando estamos hablando, ya hemos mucho también ventilado lo que ocurre con estos individuos que, bueno, replican el machismo y venden imágenes íntimas, pero ¿qué ocurre cuando una mujer hace esto? ¿Qué pasa por la mente de esa mujer? Tiene que ver con la alineación del pacto patriarcal que existe y cómo estas mujeres están buscando la aprobación masculina, y justamente estas conductas las llevan a esto. ¿Qué pasa muchas veces, por ejemplo, cuando una mujer difunde el contenido íntimo sin consentimiento de otra mujer? Resulta que es la novia, la siguiente novia o la siguiente pareja, o la siguiente esposa del individuo, o la anterior, en efecto, y difunden los contenidos íntimos con la intención de dañar no solamente a la persona, sino de ponerse en una escala moral mayor a la que tiene esta mujer, porque el tabú de la sexualidad femenina sigue siendo una oportunidad para ejercer violencia contra nosotros. Pero entonces estas mujeres que dañan a otras mujeres, lo que buscan es la aprobación masculina. Así es, la aprobación masculina y alinearse con este sistema que patriarcal, es violento, que patriarcaliza incluso la moralidad social de las personas, porque tiene que ver con esta doble moral, porque lo que hacemos en privado nos lo hace en público, justamente para denostar, para decir que no somos personas moralmente aceptables, o que además de todo incluso ponen en entredicho si podemos ejercer la maternidad, como si nuestro maternaje no viniera de tener una relación sexual, como si, ¿cómo se llama?, esto impidiera que nosotros pudiéramos llegar a dirigir una facultad. O sea, como que las mujeres que tenemos aspiraciones a hacer algo, o sea, lo que sea,
ser madres, ser esposas, ser la directora de algo, no tendríamos que ejercer nuestros derechos sexuales. Y otra vez es el tema del ejercicio de nuestra sexualidad, lo que se pone en la mesa y se pone en un juicio de valor que no tiene nada que ver con la normatividad jurídica o con los conocimientos que tenemos nosotras para el ejercicio del mismo. Acérquense con Rosalinda Pimentel, acérquense con Olimpia Coral Melo, con Frida Gómez. ¿Tu red social, las redes sociales de ustedes? El Frente Nacional por la Sororidad, si tienen una denuncia que hacernos, si necesitan asesoría, si necesitan contención en crisis primaria, si están siendo víctimas de la extorsión, de la sextorsión o de cualquier tipo de violencia digital, acérquense con nosotras, pueden buscarnos en Frente Nacional por la Sororidad, Defensores Digital, www.defensorasdigitales.org. Y cualquiera de mis compañeras, su servidora, que formamos parte de la Comisión de Atención a Víctimas del Frente Nacional por la Sororidad, estaremos pendientes y atendiendo. Incluso en muchos estados hay células de defensoras digitales que pueden incluso ponerse a su disposición de manera física, muy bien, no solamente en redes sociales. Pues muchísimas gracias, Rosalinda Pimentel, vocera de Defensoras Digitales, también del Frente Nacional para la Sororidad. Igualmente, gracias a Lisette Clavel, diputada del Partido del Trabajo, por estar presentes esta mañana. Vamos a seguir, por supuesto, tu caso y el caso de todas las personas que han sido víctimas de la violencia digital. No queda más que agradecer a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora. Agenda y Contexto se transmite de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Agradezco también a Carla Mendoza, Itzel Mendoza, ellas son intérpretes de lengua de señas mexicana. Les recuerdo, si usted conoce a uno de estos hombres, dígale que ya no lo haga, que cambie su conducta y que trabaje con sus propias manos, que eso es lo que nos hace más dignos y humanos. Nos vemos hasta mañana.